buenos días para todas, para todos, muy buenas noches, depende de cómo hayan encarado la jornada. Tengo un amigo que hace muchos años dijo: el infierno está encantador. No sé si está encantador, que está, sin duda alguna. Esto influye sobre las vidas de todos de distintas maneras. Digo, en mi casa hemos inventado algo que deberíamos llamarle cositorio o algo suena, eso suena a supositorio, pero si de dormicina también suena a alguna medicina extraña, porque hemos terminado trasladando los colchones de toda la casa al único lugar donde hay aire acondicionado, pues digo, porque con los ventiladores uno no va a ningún lado, digo, moviendo ese aire tórrido que circula. Entonces estamos todos durmiendo en la cocina ahora. Pero bueno, digo, muy claramente hay gente que lo está pasando peor, o porque no tiene ni siquiera un aire acondicionado, o porque ya vive en un monoambiente, o porque andan sin luz todavía, digo, cosa que hay mucha gente que viene padeciendo de manera espantosa. Pero bueno, espero que a los que estén del otro lado la estén pasando razonablemente bien. Les leo un título periodístico. Le escucho. Experimentamos las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas. Dios mío. Qué miedo. Uf, tremendo. Preparaos. Tremendo, y aparte por eso, sin final a la vista, ¿no? Digo, porque vienen agitando la zanahoria, digo, todo el tiempo y después te la corren, ¿no? Digo, yo recuerdo hace una semana cuando ya llevábamos, decían que este viernes que acaba de pasar iba a llover y a refrescar y qué sé yo. No ocurrió. No sé ahora cuál es la zanahoria que están blandiendo, cuando teóricamente bajaría la temperatura. Bueno, ayer en el plenario de Avellaneda dijeron que era el marzo más caluroso en un siglo, ¿no? Eso decían, en 120 años. Y los arroyos secos. Estábamos llegando a Avellaneda por la autopista, en la bajada a Sarandí, totalmente seco el arroyo. Bueno, acá estamos recién empezando a conocer ese fenómeno, pero en Estados Unidos, en Brasil, yo lo he visto hace ya muchos años, ese fenómeno, ¿viste? De ríos secos, lugares donde no hay toma de agua. Dicen que va a tardar 10 años en reponerse. Qué optimismo. El arroyo, por lo menos, ¿no? Por toda la fauna que se perdió, todos los peces muertos. Sí, se repone. Bueno, hablando de... Ayer Máximo hizo una referencia a eso, ¿no? Sí. En su discurso en el plenario de Avellaneda, él habló de la catástrofe ambiental, habló de la sequía que tenemos y de las inundaciones que vienen. Contextualizó en el sentido de que marcar que estos fenómenos no son casuales, digo, que son producidos por la actividad empresarial. Y que son por eso producidos por un sistema de explotación que viene desarrollándose durante siglos, en general en los continentes o los subcontinentes más castigados, y por eso mencionó África y América Latina. En ese contexto, ¿no? Y habló también del saqueo de los recursos naturales, de una alerta sobre eso, de los bienes de la tierra. Fue muy interesante la comparación que hizo, creo que fue Axel, no él, sobre el tema de Vaca Muerta y el litio, de la ilusión que hay de que esos recursos van a solucionar los problemas del país. Y dijo, es como si un habitante de Potosí, antes de la conquista española, se hubiera ilusionado con que la plata de las minas iba a solucionar todos los problemas, o alguien en África por los diamantes. Me pareció una comparación extraordinaria esa, ¿no? Que de alguna manera completó Máximo cuando habló del caso de Loma de la Lata, que también, recordó, a quien no lo tuviese presente, digo, que hace años, el yacimiento gasífero tan importante. Claro, que se decía lo mismo, en todo caso, la misma clase de papo que se escucha ahora cuando se dicen cosas respecto de Vaca Muerta, y lo mismo, digo, sirvió para que se lleven el gas y para bancar en todo caso el desarrollo chileno. Exacto, el desarrollo chileno, y nosotros pagando gas más caro. Bueno, ese caso, por ejemplo, de Loma La Lata, es el primer caso en el cual se pudo documentar
la corrupción político-empresarial. Yo publiqué los facsímiles de los pagos que el consorcio de empresas constructoras, lo que se llamaba el gasoducto Neuva 2, que iba de partida de Loma de la Lata, era un consorcio de empresas que incluía al grupo Macri, al grupo Techín y al grupo SADE, que creo que era Pérez Companque en ese momento. Y en vísperas de las elecciones legislativas de 1987 pagaron lo que en el idioma código que utilizaban llamaba prestaciones en sede, que estaban calculadas. Sí, el pago lo realizaba Techín a través de su financiera Santa María, y había para radicales y para peronistas, para los dos partidos. Y estaba expresado, no ponían el número, sino por ejemplo 14 a la tercera potencia, ¿no? O sea, había que... Claro. Y yo publiqué el facsímil, que me lo dio un ejecutivo del grupo Macri. Recortó los nombres de quienes habían recibido la guita. Pero eran, digamos, tanto del radicalismo como de... Bueno, ustedes dos, tanto Josefina como Marcelo, estuvieron en el plenario de Avellaneda. Yo no estuve, pero escuché los discursos, porque estaba cerrando la edición. Escuché los discursos de Axel y de Máximo por YouTube. Y me parecieron muy interesantes los dos. Esto se produce en el contexto de la condena a Cristina en la causa de vialidad en las obras en la provincia de Santa Cruz. Venimos un poco de esa sucesión, ¿no? De la difusión, el día jueves 9 de los fundamentos de la causa, porque se la condenó a fines del año pasado. El 10 la conferencia magistral de Cristina en la Universidad Nacional de Río Negro, y el 11 el plenario de la militancia, donde se cantó todo el tiempo Cristina presidenta. Empezamos en el 8M también, una semana movida. Además, que hay una nota de Josefina muy interesante en el cohete de hoy, donde al analizar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina, destaca una serie de párrafos que muestran una tendencia sexista de los tres machirulos que la los fundamentos patriarcales de la proscripción, que también los hay. Vamos a hablar sobre eso. Es muy interesante esa nota de Josefina, muy recomendable. También lo es la de Aleardo Laria Ragneri sobre el fallo. Y en esta nota mía de la que estamos hablando ahora también hay elementos sobre el fallo. Ahí, digamos, un tema básico es que entre Cristina y quienes ejecutaron las obras había por lo menos 12 ravioles de distancia en los organigramas nacionales y provinciales. Y está claramente establecido en la Constitución y en las leyes que Cristina no era la persona que tenía la responsabilidad ni de firmar los contratos ni de controlar su ejecución. No lo era. Y los argumentos, los fundamentos por los cuales fue absuelto Julio De Vido se aplican exactamente igual a Cristina. Por eso, ante la falta de pruebas ostensible, los jueces han hecho un ejercicio de acumulación de adjetivos grandilocuentes, muy en el mismo estilo que el fiscal Luciani. Evidentemente es el estilo de la Liverpool, los jugadores en la quinta de Macri.
Tanto el fiscal como uno de los jueces, Rodríguez Uriburu, eran jugadores de fútbol en la quinta de Macri. La condena tiene como accesoria la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Una cosa que es muy impresionante es que los jueces eligieron difundir el fallo en el aniversario del decreto 4161 de 1956, que firmaron los dictadores Pedro Aramburu e Isaac Rojas y su ministro Álvaro Alzogaray, que tipificó como un delito nombrar a Perón, a Evita y usar los símbolos partidarios y hasta cantar la marcha. Cantaba la marcha, marche preso. Marche preso. Delito. Bueno, qué casualidad, justo el mismo 9 de marzo. Igual que la coincidencia de actos fundamentales del juicio con los procesos electorales de 2019 y 2023. Lo dicen los jueces en el fallo. Es decir, contestan, cosa insólita que en un fallo los jueces contesten manifestaciones públicas que no están en el expediente por parte de una de las personas sometidas a juicio, refutan la idea de la guerra jurídica, del lawfare. Tratándonos de locos, además, porque dice las teorías conspirativas que hablan. Sí. Y dicen que fue una coincidencia, que el juicio empezara y terminara en coincidencia con los procesos electorales del 19-23. ¡Qué casualidad! No estábamos conscientes de ello. Menem tenía una frase fantástica para eso. Había pasado no me acuerdo qué, y él dijo: es una casualidad. Pasó no sé qué otra cosa y dijo otra casualidad. Entonces dijeron: pero presidente, ¿cuántas casualidades? Sí, es la casualidad permanente. una de las frases históricas de ese inolvidable presidente. Bueno, ese decreto 4161 del 56 se inspiró en los procesos emprendidos en Italia y Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial para prohibir al fascismo y al nazismo, porque estaban sinceramente convencidos de que el peronismo era lo mismo. Bueno, evidentemente estaban equivocados y ahora procuran hacer lo mismo con el kirchnerismo. Y me parece que esta idea de acabar con el kirchnerismo no es solo de los jueces y los fiscales. Hubo un chat entre el presidente Fernández y Roberto Navarro, donde le atribuyen encomillado a Alberto decir: vamos a una PASO, por ejemplo con Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones. Bueno, esto generó lo que no podían no generar. Y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que esas no eran palabras del presidente. Pues ahí Navarro protestó: lo dijiste. Dijo que le dijo al presidente, pero no era para publicar. Dice que fue la respuesta. Ahora, la frase textual no fue retirada del portal de Navarro. Después de este intercambio de Navarro con el presidente, la frase siguió allí. Bueno, yo consulté al presidente sobre el tema y negó haber hecho esa afirmación. Y explicó, digamos, lo que él dice que es su idea, que una primaria fortalece a todo el espacio, gane quien gane. Y dijo: bueno, pero yo también dije que en 20 años cambiaron muchas cosas. Murió Kirchner, se produjo la batalla con las patronales agropecuarias por las retenciones, quebró Lehman Brothers, Cristina tuvo un segundo mandato con muchas dificultades, gobernó Macri durante 4 años, y dice que la suma de ambas reflexiones pudo haber inducido a Navarro
a esa síntesis inexacta que la considera un error de buena fe. Es decir, no quiere Lola, no quiere nuevas contestaciones, nuevas refutaciones al respecto. Ahora, fíjense esta cosa, ¿no? El puñado de fieles del presidente oscila entre esa definición de poner fin a 20 años de kirchnerismo y la disputa por la propiedad intelectual de la marca. Es decir, la portavoz dijo: Alberto es kirchnerista. Y hasta la señora de la sonrisa permanente se declara kirchnerista. Hasta ella. El presidente dice: ¿qué son Rocio Filmos? Tal vez Massa no lo sea, pero los demás somos kirchneristas. Bueno, esta es una operación intelectual que yo llamo de desplazamiento, que a mí me hace pensar en la operación que Montoneros intentó hace casi medio siglo acerca de cuál era el peronismo auténtico. Digamos, esa es la sigla, peronismo auténtico, con la que se presentaron las elecciones en Misiones en el año 75 y obtuvieron el 5% de los votos. Precursor ineludible del randacismo. Ahora, hay diferencias, por supuesto. Perón ya se había muerto en aquel momento. Acá Néstor se murió, pero Cristina está viva. Y el establishment no apoyaba a los auténticos. En este caso, no sé, hay sectores del establishment que están muy contentos con la idea de que se acabe el kirchnerismo. Los auténticos decadentes serían en este caso. Y yo le digo a Alberto, es decir, lo que ustedes plantean, que los verdaderos kirchneristas son ustedes. Me dice: no, están Cristina y Máximo, eso no se puede ignorar. Es decir, es un discurso muy elaborado, muy inteligente. Es decir, donde dije Diego. Ahora, el presidente insiste en que es un error poner el acento en la proscripción de Cristina y no en la condena a una persona inocente. Y ahí, digamos, se pone el cassette de profesor de Derecho y dice que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una accesoria a la pena. Es una accesoria que queda a la discreción de los jueces. Es decir, la pena está marcada en el Código Penal y los jueces, por supuesto, eligen dentro de un máximo y un mínimo que fija el Código. Pero la accesoria se puede imponer o no. Los jueces no están obligados a inhabilitar a quien condenan. Pero si hay algo que dejaron ya en claro nuestros jueces es que carecen por completo de cualquier discreción. Es muy difícil imaginar que se la van a dejar pasar simplemente porque es una accesoria. Al contrario, es lo que más les interesa. Y el presidente pregunta: ¿y qué pasa si la Cámara Federal de Casación Penal decide confirmar la condena pero revocar la accesoria? Bueno, entramos en un terreno teórico, pero de bajísima probabilidad, sobre todo si pensamos que esa Cámara está integrada por los visitantes habituales de Macri, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Bueno, el viernes Cristina, como mencionábamos previamente, dio lo que se llama una clase magistral a recibir un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro, que es la primera de las 16 universidades nacionales que se crearon durante su presidencia. Y allí dijo que la alianza entre la oposición y un sector del Poder Judicial transmite mensajes mafiosos que rompen el pacto democrático del 1983, que incluía el respeto por la vida del opositor. Y mencionó una decisión que había firmado pocas horas antes la Cámara Federal de Apelaciones en Contenciosos Administrativos,
que admitió el recurso del senador Luis Juez para incorporarse al Consejo de la Magistratura en lugar de Martín Doñate, que estaba ahí en Río Negro, porque de ahí es él. Estaba con Cristina, llegó con Cristina, que era quien el Senado había postulado para el Consejo de la Magistratura. Cristina no entró en detalles, pero yo puedo entrar en detalles. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones en Contenciosos Administrativos, el voto que decide eso es redactado por Clara Dopico. Clara Dopico es una de las juezas más estimables que hay en la justicia federal. Pero ella dice que la Corte no le deja otra salida, porque es la Corte la que le ordena hacer eso con el fallo previo. Ahora, como de costumbre, tiran la piedra y esconden la mano, porque quieren que el fallo lo firme Clara Dopico, no la Corte, y Clara lo firma. Bueno, sobre la condena, Cristina no habló mucho, pero dijo por supuesto que había millones de palabras y adjetivos y ni una prueba. Dijo que el objetivo era la proscripción y se remitió a la definición de Guado de Pedro, que dijo que han reemplazado el Código Electoral por el Código Penal. Pero es muy interesante, digamos, ubicó la sentencia dentro de una escalada que incluye la lapidación de su despacho en el Senado el 22 de marzo de 2022, cuando la Cámara de Diputados trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al cual ella se oponía, y que previamente fue marcado con pintura para que se supiera cuál era la ventana a la cual había que tirarle. Ayer en Avellaneda alguien contó, no me acuerdo si Axel o Máximo, que una piedra había pasado a 2 centímetros de la cabeza de Cristina. Y creo que fue Axel que lo mencionó. Sí. Que ella no lo dijo, pero que lo sabían, ¿no? Él estaba con ella en ese momento. Bueno, una semana después se pegaron carteles con la foto de Cristina y la acusación de asesina de 35.000 personas. Y esto ella lo asoció con el negacionismo de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y dijo, había que poner más. Si nosotros somos los responsables de 30.000, ustedes, vos que sos la cabeza más visible del peronismo, son responsables de 35.000. Referido a la muerte por la pandemia, ¿no? Y también mencionó el intento de homicidio del 1 de septiembre, cuando un tirador gatilló sobre su cara y por milagro no salió el tiro. Bueno, empezó con esa descripción del momento institucional y después habló de la economía bimonetaria, agravada por el tercio de la población que sobrevive en negro. Se remontó al golpe del 76, que acabó con el modelo industrialista por sustitución de importaciones e instaló la financiarización con la fuga de activos al exterior. Y dijo, hoy, a 40 años de democracia, no solo estamos sin Estado democrático constitucional, sino también sin moneda. Y dijo que esta es la causa de la inflación y la desvalorización del salario. Y lo ejemplificó con un gráfico del diario La Nación, donde se ve que el salario que se había hundido en la crisis del 2001 se recuperó durante el gobierno de Néstor y los gobiernos de ella, volvió a desplomarse con el de Macri y sigue en caída con el de Alberto. Digo, y el gráfico ese no es de Pravda, es de La Nación. Y estuvo interesante porque dijo, el salario claramente no es causa de la inflación, porque en el 2015 era el más alto de la región y los precios crecían a un 24% al año. Ahora el salario está por el piso y la inflación es 4 veces mayor, supera el 100%. Es decir, el salario no se puede decir que sea la causa de la inflación. Y también descartó que sea consecuencia del déficit fiscal. Ahí mostró otro gráfico de una revista económica, la más antigua y consultada por el establishment en todo el mundo, que se llama The Economist, donde muestra que solo 5 países del mundo tienen superávit fiscal.
Y dijo, bueno, la pandemia y la guerra fueron terribles, pero la catástrofe más grande es la deuda externa. Y ahí, digamos, llegó al meollo de la exposición y dijo que los vencimientos de la deuda pública crecen cada año de 15.000 millones de dólares en 2024 a 23.000 en 2027 por año, y cuestionó la ilusión de que con las exportaciones de vaca muerta y el litio vayan a sobrar dólares. Y también habló de la fantasía de la dolarización y dijo las víctimas principales sería la clase media. Y ahí hizo una propuesta de acuerdo que ya viene diciéndolo hace tiempo entre las fuerzas políticas sobre el patrón de acumulación, las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda la sociedad. Dice, vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo con el fondo, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Entonces es imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental. Porque si no, podremos tener 20 vacas muertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares, y le tengo mucho miedo a la fragmentación política. Este fue digamos, el corazón de la exposición de Cristina en Río Negro. Bueno, sobre el fallo, sobre los fundamentos del fallo, en esta edición está el análisis de Ragneri, que es muy recomendable. Está también lo que dice Josefina, que habíamos mencionado previamente, sobre el tema del patriarcado, del aspecto sexista de la condena. Ahora, hablan de una extraordinaria maniobra fraudulenta, luego de lo cual dicen que no fue posible obtener prueba directa en torno al hecho criminal, de modo que solo se van a manejar con indicios y conjeturas. Ahora, es como si no hubieran asistido a las audiencias del juicio, porque repiten lo mismo que se decía antes del juicio y ignoran todas las pruebas que fueron demolidas por las defensas a lo largo de las audiencias del juicio. Se podría decir que es un prejuicio. Exactamente, lo dice muy bien. Es decir, habla de que Cristina obtuvo un beneficio ilegítimo por la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez. ¿Y cómo habría obtenido el beneficio? A través de los alquileres de 2 hoteles. Ahora, esos hoteles, en primer lugar, fueron alquilados a precios de mercado, bancarizadas las operaciones, es decir, no hay nada negro ahí, es todo sobre la mesa, pero además son insignificantes en relación con los montos de la obra pública. No llegan a la quinta parte de un 1% de la obra pública esos alquileres. Entonces no está tan fuera de escala que es un disparate. Y bueno, el que debe estar muy preocupado es el fiscal Luciani, porque ninguno de sus argumentos fue tomado por el fallo. Después hay muchas incongruencias. Dice que no se puede calcular el perjuicio, pero lo estiman en 84.000 millones de pesos, que se los van a sacar a no sé quién. ¿Cómo llegaron a esa cifra? Digo, sobre todo cuando las obras adjudicadas a Báez eran por 46.000 millones. Acá hay algo que no cierra, ¿no? Ahora, el juez tiene que valorar los elementos de prueba presentados en el proceso sin omitir ninguno. Tiene que hacerlo de manera razonada, coherente y objetiva. Y en este caso lo que tenían que probar es si la persona que tenía a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios ajenos y sobre los cuales tenía poder de disposición, cometió una administración fraudulenta. Es
decir, no cualquiera puede ser considerado responsable por este delito, sino aquel a quien le corresponda firmar, ejecutar y controlar. Y se llama un delito de infracción de poder, de deber. Ahora, el sujeto activo no es el que realiza la acción delictiva, sino el que tenía el deber legal de evitar que se produjera. Y no es el Poder Ejecutivo. No le corresponde al Poder Ejecutivo eso. Ni la Constitución ni las leyes le atribuyen esa responsabilidad. Y entonces, bueno, recurren, estiran la doctrina y recurren a una teoría de la causación acumulativa. Es decir, puede haber conductas que en sí no son delictivas, pero sumadas unas a las otras, entonces, bueno, a la nube de pedos. Seamos claros. ¿Para qué dar vueltas? Seamos claros. Pero en este caso además no puede aplicarse esa doctrina, porque la competencia para realizar determinadas acciones está establecida por ley y no puede ser asumida por alguien que no tenga la autoridad legal para hacerlo. Es decir, solo puede ser autor de un delito de defraudación por infracción de deberes el funcionario competente que tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los bienes. Y no es Cristina. Bueno, y ahí mencionan que hay una gota que colmó el vaso de la corrupción. Mirá vos, hay un vaso de la corrupción y hay una gota que lo colmó. Qué metáfora, por favor. Mejor dedíquense al derecho, muchachos. O escribir notas en La Nación. Eso lo hacen, por lo menos le dan letra. Ese es el decreto del 2009, número 54, pero ese decreto no transfiere fondos públicos a un privado. Lo que hace es delegar competencias entre órganos administrativos, y participaron en la emisión del decreto numerosos funcionarios. Sí, era la creación de un fideicomiso que siguió durante la administración de Macri y no adjudicaba fondos a las Báez. Era un decreto sobre el impuesto al gasoil. Se creó un fideicomiso que se aplicó en todo el país para financiar una cantidad de obras. No era el decreto Báez, valía para toda la obra pública en todo el país. Bueno, llegamos a Avellaneda, al plenario de Avellaneda. Y ahí me interesa mucho escucharlos a ustedes que estuvieron allí, que me cuenten un poco y le cuenten a quienes están escuchando cómo fue eso y qué les pareció. Bueno, para mí fue una organización muy interesante porque estaba dividido en 12 carpas, comisiones, todas sobre el mismo tema. Claramente se debatía la proscripción a Cristina y bueno, las medidas a seguir por la militancia, por la organización política para dar vuelta ese condicionamiento. Pero al dividirla en distintas comisiones, se generó que la mayoría de los presentes pueda hablar. Los que querían tomar la palabra la tomaban. Había, bueno, claro, referentes políticos en todas que reponían las exposiciones, pero además de lo que fue más difundido, que fueron los discursos de Axel, de Máximo, y también estuvo Mario Secco y el Cuervo Larroque, estuvieron en la apertura. Fue muy interesante el debate en las comisiones, siendo que además estamos hablando de un plenario donde participaron 20.000 personas, que había más de 300 organizaciones, es decir, fue multitudinario y se pudo dar ese espacio que muchos estaban reclamando y que muchos agradecían, ¿no? Que era necesario después replicarlo también en cada localidad, en cada municipio de la provincia. Una intención bastante clara de volver a encender los motores de la verdadera militancia, ¿no? Digo, porque más allá de algunos sucesos puntuales de los últimos años, la sensación general es de una profunda desmovilización
que al gobierno del Frente de Todos no le ha molestado hasta este momento, ¿no? Pero da la sensación de que, bueno, me lo decía Teresa García, ¿no? Digo que la única forma de equilibrar la situación es con el peronismo en las calles, con la militancia en las calles, ¿no? Bueno, un poco lo que da la sensación es eso, ¿no? De tratar de encender ese motor, digo, que venía de siendo no usado o muy poco usado en los últimos 3 años. Y el cierre fueron Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Máximo, presidente del peronismo bonaerense. Rodeados en el escenario por una enorme cantidad de dirigentes, por eso, desde intendentes a funcionarios del gobierno actual, a la dirigencia sindical, digo, Hugo Yasky, Baradel, mi compañía. El perro Furlan. El perro Furlan también, estaban... Que es el secretario general de Uruguay Metalurgia, el gremio industrial más importante del país. Estaban rodeados por gente que significa mucho que estuviese toda esa gente y estuviese toda esa gente ahí. Pablo Moyano no estuvo. No lo vi. Pero sí estuvo Omar Plaini. Sí, Plaini estaba. Sí, Plaini estuvo. De su misma... la persona más próxima a los Moyanos, ¿no? Omar Plaini. Bueno, ahí Axel recordó la procesión del 56 y la lucha popular para permitir el regreso de Perón y la victoria electoral de la cual se cumplían 50 años, pero dijo que también hubo en aquel momento algunos vivos que pensaron hacer un peronismo sin Perón. Dijo, no se podía, como hoy no se puede hacer peronismo sin Cristina. Y a la cronología que Cristina había hecho el día anterior y que ya hemos mencionado, él le agregó varias cosas muy interesantes. El financiamiento de la familia Caputo a la carpintería de Jonathan Morel por 20 millones de pesos. Las entrevistas y tweets de Hernán Lacunza y Luciano Laspina anunciando que no pagarían la deuda en pesos de llegar al gobierno. Cosa que han repetido hace pocos días sobre los títulos de deuda. Y dijo Axel, igual que en el año 2015, cuando discutíamos con los buitres, ellos iban a Nueva York a decir que iban a pagar todo. Entonces, claro, los que estaban negociando con el gobierno de Cristina decían, mejor esperemos que vengan los otros. Lógico. Y además así fue. Efectivamente, pagaron todo, hasta los honorarios de los abogados pagaron, cosa increíble. Y ahí Axel dijo, pero esta vez no le van a torcer el brazo a un gobierno popular. También mencionó la renuncia de Mr. Magoo y el clima que se creó en ese momento, que el gobierno no terminaría su mandato, las corridas especulativas, las guillotinas, las bolsas mortuorias y los chats del Lago Escondido que pusieron en evidencia la trastienda de cada maniobra. Y dijo que es nuestra obligación que todo el pueblo sepa cómo se manejan, que Clarín, La Nación, una parte de los servicios y los jueces son una banda mafiosa que busca proscribir al campo popular. Y dijo, se sentían tan seguros, es muy interesante, que estaban tan seguros que desclasificaron su programa económico sin tapujos, a diferencia de la elección pasada, donde mentían abiertamente. Ahora confesaron que vienen a ajustar, a privatizar, a quitar los derechos al pueblo, a la salud, la educación. Y dice, nadie puede comerse los globitos de colores y la revolución de la alegría. Y dijo que había que discutir las medidas necesarias para que el crecimiento sea con distribución, igualdad e inclusión social. Porque este es un razonamiento muy interesante, dijo, porque sin distribución es injusto, pero además es insostenible, porque sin fomentar el mercado interno y el consumo y la industria nacional no se sostiene el crecimiento. Y ahí fue a una cosa que es uno de los núcleos de lo que se debate. Dijo, es mentira que primero hay que crecer, es al revés. Para crecer hay que distribuir, hay que mejorar los ingresos.
así es como se crece. Bueno, ridiculizó con lo de Potosí y los diamantes africanos, la idea de que Vaca Muerta o el litio son la solución. Y dice, no alcanza con tener recursos naturales, minerales, hidrocarburos, alimentos. Es preciso un modelo donde se genere distribución, industria, tecnología y ciencia y que no reprimarice. Hace falta un gobierno que se plante, que diga que primero hay que crecer y que para eso hay que distribuir, que primero está nuestro pueblo. Y él también, igual que Cristina y que Máximo después, dijo que no estaban diciendo de defoltear la deuda, sino de defender los intereses nacionales. Y que el pueblo va a impedir que proscriban a Cristina, organizándonos con militancia, compromiso. Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina, dijo Axel, en un discurso muy afirmativo, muy... Axel en general no es un orador que se enfervorice, es más bien pausado y reflexivo, pero ayer estuvo fuerte. Muy peronista ayer. Estuvo muy fuerte estuvo. Bueno, y Máximo dijo que... cosa interesante, dijo que cometimos errores y que hay que debatir con los compañeros que en el año 19 fueron a las urnas para terminar con un proceso inmensamente dañino. Hay que debatir con los compañeros sobre los compromisos que asumimos y que se pudieron cumplir y aquellos que siguen pendientes. Y porque en el 19 la victoria popular fue inmensa, pero muchos se han valido de esa victoria y se hacen los distraídos a la hora de tomar decisiones. Y recuerdo un plenario similar que se realizó en agosto del 18 en Ensenada, que es el municipio que gobierna Mario Seco, que estaba allí, por presente, cierto, sí. Y que es un lugar de reunión habitual, digamos, para Máximo y la plana mayor del kirchnerismo bonaerense. Y ese plenario mostró que había una fuerza que no se resignaba y que esa fuerza le permitió a Cristina tomar las decisiones que tomó para conseguir esa victoria electoral tan importante. Y tuvo, digamos, una referencia a Federico Sturzenegger, dice que endeudó al país con De la Rúa y volvió a hacerlo 15 años después de la tragedia del 2001 con Macri. ¿Y por qué pudo hacerlo? Dice, porque el Partido Judicial lo absolvió. Y van a hacer lo mismo si vuelven a ganar. Ahí digo un paréntesis, digo, ya que trajiste a colación a Sturzenegger, porque Máximo lo trajo a colación. Lo mencionó Cristina también hace pocos días cuando fue la ceremonia en el Senado, haciendo referencia a un artículo que Sturzenegger publicó en Perfil el domingo de la semana pasada, muy llamativo, digo, porque digo, es muy escandaloso y en general no se le había dado la bola que se le tenía que dar hasta que Cristina obviamente lo trajo a colación. Era un artículo en el cual Sturzenegger lo que decía era recordaba una cena en la que había coincidido con Dromi, con el ex. Le atribuía a Dromi lo que él propone. Exacto, bueno, y decía que en esa circunstancia, digo, cuando se estaba ya anticipando la posibilidad de que Mauricio Macri ganase las elecciones, digo, todos hablaban de lo que había que hacer, era, digamos, el menú habitual, digo, abrir el cepo, todo ese tipo de cosas, y que Dromi lo había sorprendido, dice Sturzenegger, que tiene esta tendencia a maravillarse ante determinadas cosas, como contaba lo de Durán Barba también hace años, cuando Durán Barba le decía, no, dice, en los debates no hablé de política, se habla de cualquier boludez, total, la gente... Acá, digamos, repite el mecanismo atribuyéndoselo a Dromi, porque Dromi decía que en realidad lo que había que hacer en esa circunstancia, que era que había que quitarle los hoteles a los Kirchner y expropiarse 5N. Es decir, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era
maniatar, o sea, atar de pies y manos a la que iba a ser la oposición en el caso de que Mauricio Macri ganase. Es decir, o sea, dejar sin guita al kirchnerismo y a Cristina y expropiar el principal medio de comunicación que sabían que no les iba a responder directamente, ¿no? Bueno, y lo hicieron porque... Sí, de un modo u otro lo hicieron. Los accionistas principales de C5N pasaron 2 años y pico en cana. Pero bueno, en este contexto digo... Y la señal de televisión quedó a la deriva, no pagaban los sueldos, sobrevivió de milagro, y los hoteles de los Kirchner fueron intervenidos. Pero bueno, lo que el amigo Sputzenegger argumentaba en esto, digo, porque se estaba anticipando la cuestión, dice, hagamos lo mismo, ¿no? O hagamos algo similar cuando se gane. Lo que hay que hacer es eso, es censurar a la oposición y evitar que disponga de cualquier tipo de recursos, digo, como para oponérsenos. No se cuidan los zapatos andando de rodillas, dijo Máximo. Hay que ponerse de pie y animarse a dar una pelea. No 2 ni 3, una. Se refiere evidentemente a la relación con el fondo, a la deuda. Y dijo que hoy las propuestas que circulan son casi transversales sobre la clave puesta en las exportaciones, sin pensar en qué ambiente nos vamos a desarrollar. Habló de la sequía, de las inundaciones, y dijo una cosa interesante. Dijo que Milagro Sala fue la primera que le advirtió que van a hacer cualquier cosa para quedarse con el litio. Fue la segunda mención a Milagro, porque antes Axel también la había mencionado por su injusta condena y por su prisión, que ya lleva 7 años. Y ahí Máximo dijo una cosa. Dijo que Sergio Massa y Fernanda Raberta están peleando para que la moratoria previsional salga adelante. ¿Qué quiere decir? Porque la moratoria previsional fue votada en el Congreso. Pero 10 días después de la sanción legislativa aún no fue promulgada por nuestro gobierno, dijo. Yo me puse a averiguar, digo, ¿qué es eso? ¿Por qué introdujo ese tema, Máximo? Bueno, lo que yo averigüé, bueno, es sabido, digamos, el Fondo Monetario se oponía a la moratoria previsional y no quería que hubiera más jubilados, no quería que hubiera más fondos destinados a que esa gente sobreviva. Y cuando el tema se sanciona, Cristina Georgieva se lo planteó a Alberto Fernández y le dijo, bueno, pero no queríamos esa moratoria, habíamos dicho que no lo queríamos, está por escrito en los papers del Fondo Monetario. Y Alberto dijo, no se preocupe porque tiene media sanción, pero en la otra cámara no pasa. Y Cristalina le dijo, pero ya salió en las 2 cámaras, ya es ley. Bueno, solo faltaba la promulgación. Y como dijo Máximo, sigue faltando. Este es un tema, ¿no? Digo, que Alberto sea candidato o no sea candidato, esto me parece más importante, ¿no? También Máximo habló del atentado del 1 de septiembre, dijo que fue financiado por la familia de quien endeudó al país para matar a la presidenta que lo desendeudó. Muy gráfica la representación, ¿no? Son cosas que están a la vista, pero que si no las decide de esa manera tal vez no se entiende. Es clarísimo, ¿no? Digamos, Cristina desendeuda el país y los que viven Caputo lo reendeuda y financia a los que intentan matar a Cristina. Dice, nuestro esfuerzo debe ser mayor para hablar con cada argentino porque no llegamos a todos los lugares a los que debemos y hemos cometido errores, dijo Máximo.
hay que decir en todos lados que el problema lo crearon Macri, el gran empresariado, los dueños de los grandes medios. Clarín no para de crecer y la Argentina no para de caer. Esa también es una imagen muy clara, como la que mencionaba recién. Sí. Y dijo, bueno, buscan descabezar a esta fuerza política porque saben que es difícil crear candidaturas creíbles en esta situación. Ese es un punto clave. Digo, Cristina es irreemplazable. Y lo saben todos. Lo saben los kirchneristas, propios y ajenos. Lo saben los albertistas, lo saben los cambiemitas, lo sabe el establishment, lo saben las organizaciones de trabajadores. Y dice Máximo, porque si apareciera alguien capaz de generar la misma esperanza que Cristina, le harían lo mismo. Bueno, no, el presidente no lo nombró, pero dijo, hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Hay que abandonar las aventuras personales. Algunos deberían estar más que agradecidos, con más humildad y a disposición de la gente. Esto ya lo había dicho en Mar del Plata, en el plenario, en el congreso del PJ que hubo en Mar del Plata. Y lo reiteró ahora. Bueno, en ese punto están las cosas. El hecho de que el campo popular no tenga otra candidata que Cristina es un dato muy relevante. Y al haber anunciado ella que no iba a ser candidata por la proscripción, se crea una situación, digamos, que de aquí a junio se tiene que resolver, o a mayo se tiene que resolver, y que no está de ninguna manera fácil. No olvidemos que la consigna de ayer, del plenario de ayer, era una consigna con una gran resonancia histórica, ¿no? Luche y vuelve. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.